You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola amigos de Rewind, ¿cómo están? Un capítulo más aquí con ustedes, compartiendo diferentes temas, todo obviamente relacionado con el vino y relacionado con mi partner. ¿Cómo estás, Edgarcito? No, hombre, súper bien, súper contento. Andamos muy científicos. Ahora sí andamos muy científicos, lo cual me parece excelente. Sí, no, puro jijiji, jajaja. No, óigame, ¿cómo? No. Aquí también hay conocimiento, señores. Y el día de hoy vamos a tener... Hay mucho, cada capítulo es conocimiento. Sí. Es que aquí nosotros somos los que también aprendemos junto con el que escucha. Muchísimo. Porque los invitados que tenemos, híjole, son expertos en su tema. Y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción porque, a ver, siempre hemos dicho que para que haya vino, tiene que haber uva. Para que haya uva, tiene que haber viñedo. Y para Así que haya viñedo, tiene que haber campo. Completamente. Ay, no, hombre. fíjate. Y eso que no lo traía ensayado, ¿eh? Pero es cierto. Sí. Y si no cuidamos el campo, la cadenita se nos rompe. Así es. Y ¿no? hay reglas muy básicas que a veces podemos dar por hecho, pero que si eres productor, es más, si estás dentro del campo agrónomo, son cosas que tienes que saber. Y también el invitado que tenemos el día de hoy nos va a poner sobre la mesa ciertos puntos a tomar en cuenta, pues para, diría revolucionar, pero a veces es volver al origen. Las dos. Una y otra, es un equilibrio, exactamente, y lo pones en tu libro. El día de hoy tenemos a Alejandro Martínez. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí, muy agradecido que me hayan invitado. Y pues tienen toda la razón, yo creo que la base de todo buen vino está en la tierra. Si no hay buena tierra, no hay buen vino. Así de fácil. Así de fácil. Y si déjenme les platico un poquito de Alejandro. Ahorita nos dará su reseña Edgar. Sí. Pero, ¿cómo llegamos nosotros a Alejandro? Él, bueno, de entrada él es hidrocálido, es de aquí de Aguascalientes, pero escribe un libro. Acaba de sacar un libro que ya les diremos dónde lo pueden encontrar. Pero él habla de Aguascalientes, tierra de vino, pero no solamente se aplica todo lo que tiene en su libro a Aguascalientes, y eso es lo que me gusta mucho, porque habla de diferentes terroirs, habla de diferentes climas, microclimas, muchas cosas que yo creo que a cualquier productor le debe interesar y le va a interesar esto que plasma en su libro, y que en su momento pues fue la presentación de su libro y nos invitó a Alejandrina, que ya ha estado con nosotros del Secreto, de Vinícola El Secreto, y a mí a ayudarle o a presentar su libro, ¿no? Entonces así me doy cuenta, leo el libro y la verdad es que sí. Es muy interesante y muy enriquecedor. Y hay datos ahí muy reveladores que dices, ¿qué? ¿Cómo? Y ahorita lo vamos a explicar. Piquetitos. Muy puntuales, muy sí. puntuales. Piquetitos, sí puede ser piquetitos, pero que hay que despertar, ¿no? Claro, siempre. Muy bien, les presento entonces a Alejandro Martínez, winemaker, ¿sí? Egresado del Máster Universitario en Enología por la Universidad Politécnica de Valencia. Él es licenciado en Biotecnología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Eres WineSet nivel 3. Sí. En vinos por Wine and Spirit Education Thirst. Y sommelier profesional por la Escuela Española de Sommeliers. Justamente. Muy bonita introducción. ¿Algo que no hagas? ¿Algo que no hayas estudiado? Y próximamente
productor de vino. Próximamente productor de vino, claro. Ya estamos empezando a trabajar en el proyecto y próximamente productor de vino. Y postulándose para presidente del Consejo Mexicano. No, espérate. Todavía, bueno, quién sabe. You never know. Uno nunca sabe, sí. Porque te vas, ¿no? Sí, me voy a ir justamente ahora 4 semanas más o menos. Me voy a ir a Robert Mondavi, les voy a ayudar con la vendimia de este año. ¿En serio? Estoy súper emocionado. Es de una hecho. bodega que, híjole, del puro nombre te dice mucho. Oye, mándame ese Cabernet, por favor. Con mucho gusto, Buenísimo. cómo no. A ver qué tal. En reserva. Yo creo que en el momento en el que uno pise ese tipo de ambiente se va a dar cuenta de la cantidad de tecnología que manejan y debe de ser impresionante. Sí. Pero sí, bueno, sí. súper contento y súper agradecido de que me pasen estas cosas. No, y ya estuviste en California, aparte Claro, también. sí. Estuve en California, estuve en BB. También ahí fue donde hice mis prácticas profesionales, hice una validación ahí para mi máster. Y estoy trabajando con ellos y también tienen unos vinos espectaculares que a mí me volaron la cabeza, que yo decía, híjole, ni siquiera conozco estas zonas y realmente tienen una característica muy particular que dices, este vino no puede ser de otro lugar, tiene que ser la zona se llama Rutherford. Uh-huh. Y bueno, siempre te vas a encontrar cosas así en el mundo del vino, ¿no? Es lo divertido y que nunca te vas a terminar aburriendo, ¿no? Rutherford en California, que viene siendo como Napa Valley, lo top del Cabernet Sauvignon, ¿no? Sí, ¿Qué sí, dicen? Sí, dicen que para un buen Cabernet Sauvignon te hace Rutherford. falta el Rutherford Dust, que dicen en inglés, ¿verdad? Justamente, sí. Ok, y bueno, también estuviste en una vinícola aquí en Aguascalientes, por lo cual conoces el suelo de Aguascalientes, conoces qué está pasando. Pues conoces varios suelos. Exacto, Sí. y puedes comparar. Entonces, a ver, ¿de dónde nace este interés de ti de hacer este libro exactamente? Mira, Platícanos justamente- qué nos dices en tu libro. Sí. En corto. ¿Cómo no? Justamente cuando yo empecé a estudiar la sommeliería, por así decirlo, fue cuando yo prácticamente me enamoré del mundo del vino y bueno, aquí sigo ya, de aquí ya nadie me saca. ¿Quién no? ¿A quién no? Here we are. Sí, y justamente en ese momento yo ya empezaba a tener una idea en mi cabeza de decir, yo quiero aportar algo a mi tierra, yo quiero darle un sentido de identidad, yo quiero empezar a producir vino, ¿cómo no? Y dedicarme a esto desde todos los puntos posibles que se pueda, que al final es casi imposible hacer eso porque es súper diverso. Pero bueno, total, ahí empieza la idea. Empiezo a trabajar yo en Tierra Tinta, un viñedo muy bonito, y yo, las personas que están ahí, les tengo un aprecio muy, muy grande por la oportunidad que me dieron. Empiezo a trabajar ahí y me empiezo a dar cuenta de cómo se trabaja la tierra aquí y de cómo son las cosas. Obviamente, yo en su momento nada más era licenciado en biotecnología, entonces de enología tenía cero, pero cero. Entonces me voy, decido estudiar la maestría y entonces todo mi cerebro empieza a hacer una revolución de cosas así, es que es por esto, es que es por aquello, y empezó de que te empieza a hacer clic, ¿no? Sí. Todo, absolutamente todo. Entonces regreso de la maestría, me pongo a hacer mi tesis, hago mis prácticas profesionales y todo lo que yo había bajado y todo lo que yo había pensado lo empiezo a escribir en mi celular como notas. Uh-huh. Entonces yo me siento, el día que me siento empiezo a revisar porque justamente pues empiezas a tener un poquito más de tiempo libre y se te empiezan a ocurrir más cosas y a pensar, o sea, no me di cuenta de esto simplemente porque estaba muy ocupado. Y digo, bueno, esto me da material para un libro, lo voy a escribir, lo voy a bajar, y al principio yo pensé, este es un libro para mí, ¿no? Uh-huh. Pero con el tiempo pues me he dado cuenta que a mucha gente también le ha llamado mucho la atención y que le ha servido, sobre todo ahorita que dijiste, Mari, y pues ahí, justamente ahí nació el... Wow, no me imagino la calidad de tus notas, mis notas son... tiende la ropa. Mis notas es el calendario. Sí, ya sé. Me gusta decir mucho que es un libro que nace de años de trabajo y más bien no de trabajo, análisis. De análisis y de observación. No, y se nota, Y una vez que ya tengo yo todo analizado y observado, me siento un mes escribiendo y sale el producto final. Bueno, un mes escribiendo, pero ¿cuánto tiempo ya masticado de estar, mucho más tiempo, analizando? ¿no? Sí, claro, ya masticado, ya con una idea principal, ya teniendo como
empezar. Oye, Alex, a ver, ya hablamos de tu experiencia y tus estudios que respaldan todo lo que has escrito en este libro. Uh-huh. Ahora sí, entrando en los primeros capítulos, podemos ver la historia de la viticultura en Aguascalientes y, es más, ni siquiera Aguascalientes, porque hablas de un México prehispánico, uh-huh. ¿no? Sí. De cómo la agricultura... La milpa. Se llevaba en estas tierras, los grupos que habitaban en estas zonas, en las zonas alrededor, en México. Háblanos más de esta historia vitícola. Es algo súper apasionante. Es algo súper apasionante. Mira, te voy a ser honesto. Últimamente estoy muy, muy clavado con un señor que es un historiador. No sé si lo conozcan ustedes, se llama Juan Miguel Zunzunegui. Uh-huh. Y esa persona siempre ha sido una persona que defiende, ¿no?, la historia que nosotros como mexicanos tenemos atrás, tanto del lado español como del lado indígena. Y bueno, justamente mientras yo tenía esta idea, y escuchando, por supuesto, a este señor y investigando también por mi cuenta y todo, me di cuenta de que hay técnicas que son súper valiosas y que la gente no tiene ni idea de que existían, y no solo de que no existían, de que son de origen mexicano. Uh-huh. Por eso lo abordo mucho en el libro y le dedico un capítulo a eso, uh-huh. especialmente, porque hay unas técnicas súper interesantísimas. Una de ellas, que quiero hablar de ella, que es el bancal, que le llaman uh-huh. en España, o terraza, que le llaman. Aquí no existían esas cosas. Esas tecnologías las inventaron allá en Europa, y los inventaron los árabes. Los inventaron uh-huh. justamente porque allá no tenían tierra para cultivar. Okay. Entonces, la única solución que se les ocurre es, vamos a hacer como unas tipos escaleritas, y estas escaleritas con piedritas y con mi barrito y con todo, uh-huh. me van a ayudar a retener tierra que necesito para poder sembrar. Uh-huh. Entonces, los españoles han sabido explotar eso al máximo. Tú veas a los paisajes del Priorat, preciosos, ¿no? Sí, y unas escaleras así. Esos son los llamados bancales o las llamadas terrazas. Uh-huh. Aquí en México, por el contrario, no existían justamente esos, pero existían otras cosas. Uh-huh. Porque aquí también, a ver, en el mero centro de México, ustedes saben que era un lago, ¿no? Estaba sobre un lago, sí, por supuesto. ¿Cómo vas a producir comida en agua? O sea, tienen que empezar a idearse cosas. Y bueno, eso pasó en el centro. Aquí nosotros estamos un poquito más al norte y no tenemos un lago que nos esté inundando. No. Pero lo que sí tenemos es falta de tierra, es falta de agua y es un clima muy árido. Claro. Eso nos obliga, bueno, yo diciendo como si yo fuera, ¿verdad? No, pues sí. Pero, nos obliga. Claro. Nos obliga a idear nuevas técnicas, y lo que se inventan los antiguos pobladores de aquí se llama un metepantle. Un metepantle, hagan de cuenta, es una terraza, imagínense los paisajes preciosos del Priorat, uh-huh. pero en lugar de tener piedras que están conteniendo toda la tierra y el agua, uh-huh. tienen magueyes. Súper inteligente. Wow. Es una cosa que explota el cerebro porque tú dices, híjole. ¿Cómo? Ajá. Es hasta... Perdón que lo diga, pero superior. Ajá. Además de haberse inventado esta misma técnica que también ya tenían los árabes allá, le añaden un plus y le ponen magueyes en las esquinas. Entonces, el hecho de ponerle magueyes a las esquinas o en las orillas, pues, del propio metepantle, hace que, por la propia naturaleza de esta plantita, se evite la erosión. Entonces, haz de cuenta que estás matando dos pájaros de un tiro. Y aporta nutrientes a la tierra. Claro, por supuesto. ¿No? Aparte. Bueno, y ¿sabes qué también pasa con el maguey? El maguey no ocupa agua. Eso. Entonces, nosotros no tenemos agua y tenían una planta que no necesitaba ni siquiera cuidarla, ¿no? Claro. Entonces, es algo súper interesante. Y que se daba muy bien esa tierra. Muy bien, claro. Y entre los magueyes empezaban a sembrar no solamente la milpa, sino otros árboles frutales que tenían en aquel tiempo que eran perennes, como el propio nopal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, es una técnica súper interesante y... Me gusta que en el libro hablabas de que ni siquiera teníamos que... Aunque el vino proviene del viejo mundo, algo que uh-huh. no era propiamente de aquí, hablabas de que la solución a los problemas del campo local no siempre están allá afuera, ¿no? Uh-huh. Todo está en el propio campo. Claro. 100%. Y qué mejor que aprender de las culturas que eran expertas
en ese tiempo, que fueron de mucha sorpresa para los colonizadores en ese tiempo. Totalmente. Sí, totalmente. Hay muchas técnicas, además de esa. Hay una que también me gustaría abordar, que es la parte de la asociación de cultivos, ¿no? Eso se me hizo espectacular. Es fundamental. Si tú caes en el momento de que caes en la trampa de hacer un monocultivo, estás dándole la torre a toda la biodiversidad que tú tienes en tu propia parcela. Y si le das en la torre a la biodiversidad, tú vas a tener no solamente vino de mala calidad, cualquier alimento, pero de mala calidad. Entonces tú tienes que cuidar mucho la biodiversidad y además es algo que te ayuda muchísimo. A ver, en la vid siempre se ha hecho... Sí, dime. Monocultivo, para quien no entiende qué es un monocultivo. Un monocultivo es cuando tú en tu parcela pones únicamente de un solo cultivo. Un producto. Okay. Sea maíz, sea frijol, sea uva, sea lo que quieras, pero nada más uno. Ese es el monocultivo. Va. Entonces, ¿en qué me quedé? Perdón. Sí, que de la importancia de no tener un monocultivo, de qué viene alrededor, porque si es un monocultivo, tu tierra también se acaba muy rápido. O sea que no hay calidad. Claro, no encuentras calidad y justamente eso se hacía desde antes. Está la famosísima milpa. Y a mí también lo dije en la presentación aquella vez, la historia esta del maíz. La voy a volver a contar, si me permiten. Por favor, cuéntame. Se me hizo espectacular. A ver, ustedes imagínense que son una persona, un agricultor del siglo XVII, Nueva España, tienen todo, son felices, su parcela les da para comer y a lo mejor un poquito más de moneditas para comprar algunos que otros chuchulucos, ¿no? Y súper contento, y tú tienes en tu milpa lo que viene siendo maíz, tienes calabaza, tienes chile, tienes frijol, tienes tomatillo, tienes todo lo que se te pueda ocurrir, hoja santa, si quieres, y si vas de buenas y estás casado y le quieres dar a tu mujer unas flores, pues tú también le pones girasol, ¿no? Y de repente llega una personita, un gringo que me gusta decir, y te dice, oye, es que como que no te alcanzan las cosas, como que eres pobre. Ajá. O sea, tienes muy poquito de cada cosa. Como que tienes muy poquito. Es que estás haciendo las cosas mal. Yo te recomiendo que te dediques más bien a una sola cosa, al maíz. El año que viene tú pones puro maíz, el 80% de tu parcela puro maíz, y vas a ver cómo vas a tener mejores ingresos. Y tú decides hacerle caso, dices, va, suena buena idea, y se ve que tiene un fajón en el bolsillo. Entonces decides hacerle caso, y al año siguiente eliminas toda la biodiversidad que tenías, eliminas tus calabazas, eliminas tus frijoles y pones únicamente maíz en el 80% de tu parcela. Tú tienes ese año un éxito brutal. Imagínense, ¿no? Ya de repente tengo dinero, tengo con qué gastarlo, súper contento, y el próximo año, después de ese, decides repetirlo y entonces sí, se te infecta toda tu parcela. Pierdes tu cosecha de ese año y no valió la pena. Entonces, a punto de regresar a tu sistema tradicional, llega otra vez esta persona y te dice, es que volviste a hacer las cosas mal. Tienes que usar este producto que tengo aquí, yo lo vendo, mira. ¿Qué es? Es un pesticida. Eso te va a ayudar a acabar con la plaga que acabó con tu cultivo. Y dices, ok, le voy a hacer caso, está barato, me conviene, no pasa nada. Lo decides usar en tu parcela, pero oh, sorpresa, todo tu maíz se murió. Y otra vez llega la personita y te dice, oye, es que estás volviendo a hacer las cosas mal, tienes que usar mi semilla. Porque mi semilla es resistente al pesticida. Claro. Entonces, tú ya cometiste en ese momento 3 errores fundamentales. Decidiste empezar con el monocultivo, decidiste empezar con el uso de pesticidas y decidiste además usar un transgénico. Yo no digo que los transgénicos estén mal. Soy biotecnólogo y al final, pues, estoy un poquito familiarizado con el mundo. Pero en combinación con estos otros dos factores, pues es una bomba, ¿no? Entonces, tú decides plantar tu semilla que te matas vendió. La biodiversidad y matas la tierra. Claro. Y no solamente te afectaste a ti, afectaste al vecino. Porque pasa con el maíz que es fácilmente hibridable. Entonces, tú dejas que floree y va a ir a polinizar al maíz del vecino. Claro. Y el vecino va a tener un híbrido. Entonces va a llegar esta persona y le va a decir, ese es mi maíz.
me debes tanto por usar algo que está patentado y que es mío. Aparte. Entonces, estás dándole en la torre. Es un monopolio, pero peligrosísimo. Pero aparte, esto es un caso real. Es un caso real, claro. Por supuesto, existe un documental al respecto. Ajá. La empresa existe. No voy a decir su nombre por... Pero la ubicamos todos, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo sabemos de quién se trata. Y pasa algo muy similar con la vid. Pasa que, en este caso, yo no estoy totalmente convencido de lo que está pasando aquí porque es un shock terrible. Pero todo el mundo que estamos en el mundo del vino estamos familiarizadísimos con el tema del portainjerto. Ajá. ¿No? Sí. Sí. Sabemos que se trata de un pie americano con una parte aérea europea. Así de sencillo, y se supone que eso nos ayudó a combatir la plaga de la filoxera. En su momento, sí. Eso nos dice la versión oficial. Okay. Ahora, ¡oh, Dios! ¿Qué pasaría si yo les dijera, a ver, primero, vamos por pasos? Tú me estás diciendo que toda la viticultura mundial estuvo en peligro por un insecto. ¿En qué año fue? 1850 aproximadamente. ¿Y de dónde salió el insecto? América. A ver, ¿no les parece algo medio extraño que del siglo XVI que se descubrió 1500, América al XIX que hubo este problema de la filoxera? ¿Qué pasó en esos 300 años que no hubo plagas? Y iban ni y en venían Europa, los barcos, ¿eh? Iban y venían no igual. hubo plagas ni allá ni aquí. Y eso No. que la filoxera era aquí. A ver, había viñedos aquí. Ajá. Viene Hernán Cortés en 1524, planta la primera parra y no se murió por filoxera. No. A ver, es algo súper... Y era pie franco. Era pie franco. Es cierto. Era pie franco. Es sí, algo cierto. súper que no pensamos de manera normal porque nos dicen la historia oficial. Otra y vez, decimos, mind blowing. Esta teoría conspirativa. Justamente es que una de las razones por las si que lo todavía no piensas estoy así, pues las convencido. vides que traían los españoles eran vitis vinifera completamente. Y pues se supone que la vitis vinifera europea no aguanta el pulgón de la filoxera. Aliens. Entonces, Claro. porque sí funcionaba. Funcionó tanto y empezaron a producir tanto que por algo Felipe II Prohibió, exactamente. Claro. Y justamente esto lo aborda muy, muy bien un autor muy famoso de la biodinámica. No sé si están familiarizados con ese tipo de viticultura. La biodinámica, hagan de cuenta que se trata... ¿Steiner o quién? No, Steiner no. Se llama Nicolas Joly, es un señor francés. Tiene su libro de viticultura biodinámica. Okay. Muy interesante, se los recomiendo también. Okay, by the Pero way. aborda muy bien este problema, porque justamente en el momento en el que hay una crisis de la filoxera, coincide con el auge de los pesticidas. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que los pesticidas debilitan mi parcela y entonces creo el caldo de cultivo perfecto para que venga el insecto y acabe con todo mi cultivo. Sin ningún tipo de defensa, el insecto ataca y destroza. Y pasa algo similar con, por ejemplo, con el mildiu y el oidio. Los dos son hongos. ¿Qué hacemos para combatirlos? Pues usamos fungicidas. Sí. Fácil, ¿no? Lo que no nos dicen es que no nada más matamos los hongos que están ahí dañando mi parcela, también matamos los hongos que están abajo de la tierra. Que son importantísimos. Las micorrizas son fundamentales para la vida y iba a decir para la biodiversidad, pero no nada más para la biodiversidad, también para la propia vida. Si no hay micorrizas, no hay comunicación debajo de la tierra. Hagan de cuenta que se acaba todo las telecomunicaciones de hoy y nosotros de dependientes nos quedamos como con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tenemos el caldo perfecto para que vengan los alienígenas y en la torre nos den. ¿No? Que el mundo de los hongos es de los más complejos. Claro. Y de una importancia impresionante. Claro. No solo para el ser humano, para la vida en general en el planeta. De hecho, una vez vi un documental también sobre hongos que a partir de ahí me voló todo. Sí. Porque sí, es como un cerebro que literalmente se conecta. Están conectados a la naturaleza gracias a esto. Sí, sí. Abajo de la tierra hay una red neuronal impresionante que es fundamental y es la base. Y hay que respetarla. Hay que respetarla. Entonces, si yo llego y le pongo un fungicida, mato mi mildiu, mato mi oidio, ya no me dan lata, pero también mato lo que está abajo de la tierra. Y si mato lo que está abajo de la tierra, vuelvo a crear un caldo de cultivo para que otra vez, el año siguiente, llegue el oidio y el mildiu y me vuelvan a atacar la vid. La hoja.
Entonces entro en un círculo vicioso, el cuento de nunca acabar. Híjole. ¿Ves? Si ves The Last of Us, Ajá. somos los malos. Claro. Sí. A ver, espérate, pues lo decía Thanos. ¿No? O sea, tarde o temprano. Citando. Thanos. Oye, pero a ver, pensando ahorita en todo esto que platicas de la milpa o todas estas formas que antes tenían de cultivar nuestros grupos étnicos y todo esto, ¿cómo lo unirías tú a las tecnologías nuevas? ¿Cómo lo unes? ¿Qué sí, qué no? ¿Cómo se puede como hacer pues, algo sin tener que ser tan de antes, pero con nuevas tecnologías? O sea, claro, no sé. Es un poquito complicado hablar ya de tecnologías avanzadas, porque si no tienes una base, si tú tienes drones, si tienes toda la tecnología de respaldo, no te va a servir de nada si no tienes una buena base. Entonces, lo principal es respeta tu entorno, y ya que tienes un entorno funcional en el que pueda casi que sobrevivir sin tu propia intervención, entonces sí ya puedes pensar en tecnologías. ¿En qué tecnologías? Uh-huh. En drones, en sensores de humedad, en ese tipo de cosas que pues siempre ayudan al viticultor y siempre te dan una mano. Lo comentabas en tu libro, así fue el mestizaje. Uh-huh. O sea, claro. Es un equilibrio. Tienes que adaptar lo que funciona en otras partes del mundo, uh-huh, pero entendiendo lo que el terroir necesita, claro, lo que nuestra tierra necesita. Y es que hay que entender algo fundamental. La uva no es de aquí. Uh-huh. La uva viene de allá. Uh-huh. Y lo lógico sería que nosotros vayamos y copiemos los mismos métodos que están usando allá. Pero la tierra no es igual. No es igual, claro que no. El clima. Y aquí Aguascalientes tiene un problema fundamental y todo el mundo estamos de acuerdo con ello. Las lluvias. Uh-huh. Las lluvias caen en verano, justamente cuando la uva está madurando. ¿Qué pasa si caen en ese momento? Nos diluye la cantidad de azúcar y a veces nos puede echar a perder la propia uva, ¿no? Uh-huh. De hecho, tú recomiendas mover el ciclo. Justamente. Es una de las recomendaciones eso se me hizo, que hago. Esa recomendación que haces en tu libro de arriesgado. Mover el ciclo, porque nosotros copiamos el ciclo europeo. Claro. Definitivamente. Sí. Y obligamos a la uva a tener ese ciclo. Es un deal breaker. Ajá. Porque tú vas a Europa, en marzo está haciendo frío. Sí. ¿Qué estamos haciendo aquí en marzo? Nos estamos asando. Sí. ¿No? Sí. O sea, no, la propia naturaleza nos está diciendo no somos iguales, y como no somos iguales, trátanos de forma diferente y como nos corresponde a cada uno. Okay. En el caso aquí de Aguascalientes, justamente este deal breaker que propongo es mover el ciclo, porque aquí empieza a ser fresco en noviembre. Sí. Y allá en Europa no. En noviembre se están asando. Entonces hay que mover un poquito 2 mesecitos, que es lo que yo propongo, 2 mesecitos el ciclo para que cuando mi vid entre en dormancia, aquí esté brotando en febrero. Porque en febrero ya tenemos calor. Es y que luego pasa eso. Yo ya he hablado me ha tocado con varios productores que dicen, es que no entiendo. Es a finales de enero, principios de febrero y ya estoy teniendo brotación. Claro, la propia tierra te está manejando la parra. O sea, la vendimia, ¿en qué meses debería ser? Mira, la vendimia se está haciendo en Europa y en todo el hemisferio norte, en Estados Unidos y, bueno, ya está en China, ¿verdad? Ajá. Sí. Se está haciendo en septiembre. Más o menos agosto, septiembre. Las blancas. Bueno, las blancas, agosto. Ajá. Sí. Uh-huh. Pero tintas, septiembre. Uh-huh. Todas. Sí. Y aquí lo mejor sería... Ya estamos empezando en junio. Ya. Sí, está bien pesado. Y a mí me ha llamado la atención que he escuchado a ciertos productores que frenan la brotación. Claro. Obviamente con productos. Sí. Y eso ya estás inhibiendo el ciclo natural de tu vid. Sí, yo en el libro también abarco un poquito esas manipulaciones que se hacen a la hora de podar y con productos también. A mí no me gusta, yo no soy partidario de usar productos ni fitoquímicos, ni hormonas, ni ningún tipo de ese producto porque estoy alterando a mi plantita, ¿no? Uh-huh. Pero hay ciertas técnicas a la hora de podar que si tú podas antes o si tú podas después, tú puedes modificar el momento en el que brota tu parra. Okay. Entonces, yo diferencio 2 grandes grupos en este libro, ¿no? El grupo de los vinos blancos, de los vinos jóvenes, de los vinos rosados y de los vinos
pues tintos jóvenes también. Y del otro lado tenemos los vinos de guarda, los vinos que ya son un poquito más como terpénicos, blancos también, por supuesto, y tintos ya más poderosos. Obviamente, tú desde el principio y desde el momento en el que tú planificas una plantación, tú necesitas pensar cuál va a ser tu vino, porque ese va a ser tu producto final. Tu producto final no es la uva, es el vino. Y si tú estás pensando en un vino joven, un vino blanquito, así como para una tarde muy calurosa, a lo mejor te conviene que se expresen más sus aromas tiólicos, ¿no? Y para expresar esos tipos de aromas tiólicos, te conviene hacer una vendimia más temprana. Claro. Y si tú haces una vendimia más temprana, tú evitas esa ventana de lluvias que te pueden echar a perder la uva. Entonces, haz de cuenta que matas 2 pájaros de un tiro. Ahí el problema con el que tendrías que lidiar es con el tema del riego. Los fenoles también. Y no, el tema del riego, porque si tú no riegas para nada, tu tierra tendría que tener una muy buena retención de agua. Pero es muy difícil aquí en Aguascalientes, yo no lo he visto. No, pero pensando en Europa o en ciertos lugares que no les permiten riego. Claro, por ejemplo, en Jerez tenemos una precipitación de 100 milímetros, si no me equivoco, más o menos, por ahí. No tienen agua, aquí la tenemos de 600. Sí. Entonces, la pura lógica me está diciendo, a ver, si ellos lo están pudiendo cultivar sin riego, ¿por qué nosotros no? Si tenemos 5 veces más lluvia que ellos. ¿Qué onda, no? La técnica que ellos usan es meter el agua en unos como excavaciones entre líneas, y cuando llueve, allá normalmente llueve en invierno. Se hacen como unos canales, ¿no? Claro, se hacen unos canales, llueve normalmente en invierno, los tapan y la tierra no los pierde, los guarda. Entonces, en el momento en el que la vid brota, puede dar mano de las reservas que el ser humano ayudó a que se hicieran. Guardando. Claro. Ese es el problema con el que nos enfrentaríamos si adelantamos el ciclo, porque no tendríamos agua, pero tendríamos una temporada de lluvias que a lo mejor nos puede llegar, podríamos llegar a pensar, ¿por qué no? Habría que hacer un análisis del suelo, pero podríamos llegar a pensar de que mi suelo también me da la oportunidad de poder guardar esa cantidad de agua para que en el momento en el que la vid la ocupe, la agarre, sin yo tener que darle nada. Okay. O sea, ahí podríamos estar pensando ya muy ávaramente en un sistema de secano, en un sistema sin riego. Ok. Sí. Uf, es que hay tantas cosas que se manejan en un viñedo que puedes manejar a favor tuyo y a favor de justamente el ecosistema, ¿no? Por algo es sostenibilidad. Sí. No es que, lo que tú llamas. El problema principal de Aguascalientes es la falta de agua y la poca tecnología. Es que también Aguascalientes está muy verde. Lo que hace falta es identificar los problemas que tenemos aquí. Porque a veces todavía ni siquiera sabemos cuál es el problema y ya estamos tomando acciones. Entonces, yo creo que primero los 3 pasos fundamentales es observo, identifico mis problemas, tomo acción y respeto. ¿Sí me voy a entender? Okay. Sí. Claro. Y a ver, pensando en general, ¿no? Hablamos de Aguascalientes, hablamos de la región del Bajío, que puede llegar a ser un clima similar, suelos similares, pero digo, al fin y al cabo, en general, ¿cuáles son así como las claves para un viñedo sostenible o sustentable, pues como le queramos llamar? Sí, justamente yo diría que, volviendo a estas 3 que mencioné hace rato, es primero observo, veo lo que tengo, porque, a ver, aquí a veces encontramos árboles que, bueno, no son nativos de aquí. Por ejemplo, este alto, ¿cómo se llama? Que se parece mucho a la especia, la hojita de laurel, que se parece mucho al laurel. Ay, ¿cuál será? No sé. ¿Aquí? Sí. ¿En el mezquite? No, es uno alto. ¿Cedros? No. ¿Fresnos? Bueno, total. No sé. Sea cual sea, es muy común aquí en Aguascalientes. Y es muy ratero de agua. Ok. Si tú tienes un mazacote de esos arbolitos ahí en un lugar de tu parcela, sí puedes plantar alrededor, pero a lo mejor tienes que poner atención a ciertos aspectos que de manera normal no tendrías que poner atención, justamente porque estás teniendo sombra
y estás teniendo robo de agua. Uh-huh. Entonces, sí puedes plantar, pero cuidado. Y no nada más eso. También Aguascalientes tiene problemas de inundaciones. También. Uh-huh. Puede ser que en mi parcela haya un punto en el que cuando llueve se inunde. Si yo no cuido el portainjerto que elijo, se me puede ahogar mi parra y se me va a morir. No es de que me va a dar vino de mala calidad, se me va a morir. Okay. Entonces, lo primero es observar. Lo segundo es identificar los problemas, tomar acción en base a ellos. Y una vez que ya tomaste acción, respeta el entorno que tienes siempre que puedas y teniéndolo como prioridad. Y algo que se me hizo súper interesante del libro es que hablando de prácticas vitícolas, uh-huh, que metías árboles o, bueno... vegetación. Sembrabas algo muy local. Claro. Y cosas súper interesantes como el maguey, el nopal, el capulín, el cempasúchil, que eso lo viste en España. Qué bueno que me sí. dices. El guayabo, el membrillo, el tejocote. Claro, sí. Mexicanísimo. Sí, y no lo estamos haciendo. Uh-huh, y plantamos olivos. Exacto. Bueno, que no está mal. No está mal. No está mal. No está mal, está bien. Allá en Europa normalmente se suele utilizar un sistema, porque casi siempre tienen laderas. Uh-huh. Y se tiene muy mundialmente aceptado que en las laderas ocurren y se dan los vinos de mejor calidad. Uh-huh. Y en las llanuras están como los vinos más bien como de cantidad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en las laderas normalmente suelen usar un sistema en el que en la parte de arriba se ponen olivos, en la parte de en medio la vid y en la parte de abajo almendro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, al momento de que llueve y escurre el agua, es donde más se almacena. Uh-huh. Entonces tengo más disponibilidad de agua y el almendro propio me pide más agua. Entonces yo puedo poner ahí almendros y en la parte de arriba olivos, uh-huh, porque los olivos no necesitan casi agua. Yo el otro deal breaker que propongo es, ¿por qué no cambiamos y hacemos un poquito como de identidad y damos un perfil diferenciador a nuestros viñedos? Uh-huh. Si tenemos una ladera, qué chido, ya la hicimos, ¿no? Ah, sí, pero no hay muchas. Hay en Aguascalientes, pero son muy leves, sí, muy suaves, muy suaves. No hay pronunciada. No. Pero así de leve como está, tú puedes poner en la parte de arriba, en lugar de olivos, un maguey. Uh-huh. Otra vez volvemos a la misma planta mágica. ¿Sí? Maguey. Ajá. Y en la parte de abajo, a lo mejor no un almendro, pero qué frutal tenemos aquí en Aguascalientes que también nos puede llegar a exigir un poquito más de agua. La guayaba. Uh-huh. Y bueno, y en la parte del medio se suele poner la uva, porque la uva ni nos pide mucha agua, ni nos pide muy poca agua, uh-huh, pero sí nos pide una buena exposición a la luz y una buena exposición al sol. Entonces, es así, casi que se queda donde está. Okay. Nos decías del cempasúchil, nos decías de tejocote, o sea, diferentes plantas, podemos decir autóctonas, ¿no? De la región, que aparte hablamos de los cultivos, ¿no? Los cultivos estos de diferentes productos o de diferentes, ¿cómo se le puede llamar? Plantas. Sí, y que también te aportan mucho. Ahorita que me dijo Edgar, me acordé de lo que me pasó. Ajá. Se los voy a contar rápidamente. Sí, sí. De eso se trata. Estando ahí en España, nosotros teníamos un club de enófilos, como ajá, un club de gente que nos gustaba mucho el vino y tal. Y invitábamos a productores a que nos platicaran sus proyectos. Hubo uno muy particular, que desgraciadamente no me acuerdo de su nombre, pero llegó y nos dijo, yo tengo un problema con el agua, allá en Valencia no llueve y en Alicante es todavía más seco, entonces tienen problemas a veces con la sequía. Uh-huh. Y normalmente suelen asociar la vid con rosal para que la rosa te den una alerta de que hay una plaga en tu viñedo. Uh-huh. Entonces, este señor lo que me dice... La rosa que ocupa muchísima agua. Claro. Aparte. Y llega este señor y me dice, yo no tengo rosal porque aparte es un problemón hacerse cargo de eso porque la tienes que podar y todo. Uh-huh. Dijo, no, yo no puse rosal, yo puse cempasúchil. ¿En España? Me explotó la cabeza cuando porque yo escuché. Lo dijo con en España. Lo dijo con un término
no cempasúchil, que es como lo conocemos en México, sino con su nombre científico. No recuerdo cuál es. Tagetes. Ya. Tagetes, justamente. ¿Qué dijiste? ¿Qué? La conozco. Claro. ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! Sí. ¿Por qué no aplicamos lo mismo aquí? Sí, claro. ¿No? La uva se puede asociar con 1000 cultivos y con 1000 cosas y uno de los errores más grandes que también se cometen mucho es cuando tú quitas la maleza antes de plantar, tienes que ser un poquito selectivo, porque hay malezas que nos ayudan a fijar nitrógeno en el suelo. Tenemos un suelo muy pobre. Si quitamos eso, además, lo empobrecemos todavía más. Uy, ¿y cuánta gente es? No, yo quiero que se vea limpio mi viñedo. Pues sí, pero... ¿dejas pura tierra? Sí, no. A ver, y a gusto personal, a mí se me hace más bonito un viñedo que tiene verde. 1000 plantas. Y no verde, porque también estamos en un lugar desértico, pero sí diverso. Okay, que encuentras mezquites, que encuentras huizaches, que encuentras capulines, que encuentras 1000 especies y no nada más uva. Sí, la uva es la reina de la casa, claro. ¿Verdad? Pero se me hace más bonito ver un paisaje más biodiverso. Tú platicabas también en tu libro el manejo de plagas. El manejo de plagas, pero vámonos a plagas no tanto como un pulgón, sino como un bicho, como un insecto, como lo es la catarina, ¿no? Y ahí dabas un ejemplo de respeto a la hormiga, no la catarina, no, la hormiga. Perdón, no, la catarina es benéfica, pero la hormiga, que es, híjole, o sea, que aquí en Aguascalientes es plaga. Híjole, es un demonio. Plaga, es un demonio, sí. y son trabajadorcísimas, entonces de una noche a la otra te pueden acabar con una línea, ¿no? Entonces, tú ahí propones también cosas en respecto a estos insectos. Claro. Bueno, diferentes. Sí, a diferentes. Digo, ya mencionamos, por ejemplo, lo que pasa con el mildiu y el oidio, pero en el caso de las hormigas, también es un problema de que no pusimos atención a la hora de que plantamos nuestro viñedo. Si nosotros llegamos a nuestra parcela y suponiendo que tenemos la suerte de que nuestra parcela era virgen, ¿qué quiere decir? Que nadie cultivó nada ahí y que, pues, literalmente, así como Dios lo mandó a hacer, así estaba. Si no pusimos atención y nosotros llegamos y arrasamos con todo lo que teníamos ahí para yo poner mi plantita, todos los animalitos que estaban ahí no van a tener de otra más que encontrar cómo sobrevivir. Claro. ¿Qué pasa con las hormigas? Las hormigas de manera natural se alimentan de lo que viene siendo las hojas, claro, pero las cultivan para poder cultivar honguitos, y los honguitos son de los que realmente se alimentan. Entonces están buscando hojas que sean ricas en proteína. Y si yo les quité todos los árboles, ¿qué otra alternativa les queda? El viñedo. El viñedo. Vámonos. A ver, tienen que sobrevivir. Ellas ya estaban ahí desde antes que yo llegara. Claro. Y si no encuentran otra cosa, van a ir sobre las hojas de mi viñedo. Pero si yo vine en mi parcela y respeté y no quité los árboles que había, lo que viene siendo, sobre todo los mezquites, que también sus hojas son súper proteicas, claro, las hormigas no van a pelar mi viñedo. Okay. Porque de manera natural quieren la hoja del otro árbol. De eso se han alimentado toda su vida. O sea, son tan inteligentes que ubican qué hoja es más conveniente para ellas que otra. Claro. Y entonces, obviamente... La naturaleza es súper sabia. Claro, súper y como esos bichos hay más, ¿no? O sea, hay otros, hay los tipo, como tipo gusanos y todo esto, pues va a ser lo mismo. Sí. ¿No? Sí. Y además... Larvas. Tú puedes pensar. Se me olvidó la palabra, larvas. Tú puedes pensar, a ver, si yo quito estos arbolitos, pues ese espacio que me ocupa. Y son pérdidas al final del día. Pero ojo, si tú dejaste huizache, si tú dejaste mezquite, hay investigaciones ya al día de hoy de que uno de estos arbolitos, no me acuerdo, según yo es el huizache, produce una goma con características muy similares a la goma arábiga. Para los que estamos en el mundo de la enología, la goma arábiga es un estabilizante del vino que nos ayuda a que no haya precipitaciones indeseadas, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de usar la goma comercial que nos vende un productor X, usamos una goma que nosotros sintetizamos de nuestro huizache? Le estamos dando un perfil diferenciador que nos va a dar un push tremendo a la hora de vender el vino, porque tú le dices, es que es vino, y lo estabilicé con huizache.
Wow. Como que la gente se lo saca de onda y dice... Sí. Y los enganchas, ¿no? Ajá. Y no nada más... Hasta el lado romántico, Claro. ¿no? Por supuesto. El mezquite también, me parece que son las semillas, son riquísimos en taninos. No digo que las usemos como barricas, ¿verdad? Pero a lo mejor sí los podemos usar como chips. Ajá. Y también es un perfil diferenciador súper potente. Tú llegas y dices, mi vino de uva con chips de mezquite. No tiene Como que ser roble todo, claro. ¿no? Ok. Es madera, al fin. Otro ejemplo, el maguey. El maguey tiene 1000 usos, ya lo sabemos. Ponemos maguey, ocupamos espacio, pero no nada más producimos vino, también producimos mezcal. Y ahora con la denominación de origen que acaban de aprobar en Aguascalientes. 2 pájaros de un tiro. Exactamente. Sí. Esto es y aparte una es relación súper noble ganar-ganar. el maguey. Claro. Porque solito, pum, luego viene el hijito, ¿cómo se llama? El hijuelo, ¿cómo le Sí, llaman? el hijuelo. Y pum, sale. Y otro. O sea, exacto. Oye, a ver, algo que también me llamó mucho la atención es, luego somos muy necios, que queremos a fuerza que sea la tierra que sea, sean las mismas uvas de toda la vida, en todos lados. Y tú propones... Uy, del libro. Uvas, ajá. Pusiste muchísima autóctona. Mucha uva autóctona, Muchísima. pero también uvas que dices, a ver, la Barbera, por ejemplo, aquí en Aguascalientes. Bueno, autóctona internacional. Ah, ok, ya. Sí, perdón. Sí, o sea, muchas que Marsanne, Roussanne, o sea, del Sí, Ródano, del norte de Italia, que dices, a ver, ¿cómo? ¿Esas aquí? Sí. Entonces, a veces el productor dice, no, porque lo que se vende es Merlot y Malbec. Entonces, yo voy a plantar Malbec a fuerza. Uh-huh. Pero no siempre es la mejor tierra para la uva Merlot o la uva Malbec. Hablo en general, ¿no? Sí. Entonces, tú propones mucho cambio de uvas. Sí, y eso es yo agarré inspiración también de una persona, justamente también de allá de España. Perdón que repita mucho, Sí, pero bueno, ¿sabes de dónde sacaste todo esto? Claro. Y justificas el por qué también se me hizo muy interesante. Sí, trae muchísima bibliografía. Muchísima. Pero sí. ¿De España? En España hubo un productor, del sí me acuerdo de su nombre, lo voy a ir a visitar ahora que vaya. Uh-huh. Se llama Pepe Mendoza. Okay. Él es un señor que me hizo abrir los ojos, así, tal cual. Porque, a ver, este es un problema que no nada más hay en el Nuevo Mundo, también en el Viejo Mundo, que ya no nada más desecho las variedades que yo tenía en mi lugar, sino que adopto las que siempre se han dado toda la vida. Que sí Chardonnay, que sí Cabernet Sauvignon, que sí Merlot, que sí Malbec, ¿no? Y este señor, obviamente, a ver, en Alicante no hay agua. Ajá. Y estas variedades son de Francia, y en Francia pues sí tienen un poquito más de precipitación. Uh-huh. Entonces, pues de manera natural van a tener problemas. Y este señor lo que dice, no, a ver, vamos agarrando la onda uh-huh. y vamos viendo lo que teníamos aquí antes de que viniéramos a invadir con otras variedades. Uh-huh. Que, a ver, no está mal. Está bien que tú quieras tener de estas variedades porque te gustan mucho. Pero también préstale atención a las que se dan justamente en esa zona. En el caso de él, se trata de la Giró. ¿No? Es una variedad autóctona de esa zona que está en peligro casi que de extinción. Wow. Y él está liderando un equipo para poderla recuperar. Giró. ¿Con H o con J? Con G de gato. Ah, con G de gato. Sí, y tú la pruebas y súper curioso porque, a ver, si yo les digo vinos del Mediterráneo, ¿qué perfil se imaginan? Pues un poquito, quizá los griegos, un acírtico. Pero los tintos. Los tintos, pesados, vinos un ¿no? poquito, como sí, llenos de taninos, agresivos. Más corpulentos. Sí. Híjole, la Giró, hágase cuenta que es un Pinot Noir, pero de un clima seco. Deli. Pero de un clima seco. Sí. Entonces, ojito, hay que poner atención. Ajá. Esa es la premisa. La premisa universal, pon atención. Sí, o sea, observa. Sí, observa. No tienes agua, fíjate en uvas que no necesitan agua. Ajá. Y ¿no? Checa otras regiones también que están haciendo, ¿no? Checa otras regiones. Suelos parecidos. Haciendo. Tú comparas, haces muchas comparativas también en tu libro de... Sí, y a ver, es que nosotros tenemos un clima muy similar, igual al de Alicante, uh-huh. pero también a otras regiones como Salta y Catamarca en Argentina. Uh-huh, justo. Pasa que en Salta y en Catamarca ellos usan un sistema de conducción de espaldera, uh-huh. Bueno, no espaldera, parral. Uh-huh, uh-huh. Alto. Ese sistema de conducción necesita agua, te la exige. Sí. Y ellos tienen la fortuna de que pues pueden acceder a
a fuentes naturales de agua que son escorrentías, si no me equivoco, pero aquí no tenemos eso. El río San Pedro, pobrecito. No, Entonces, pues no. Está más seco. Entonces, son particularidades. Yo creo que Aguascalientes es único y siendo así de único hay que prestarle atención, hay que investigarlo y hay que dar opciones, sí. ¿no? Dar opciones, sí, porque a ver, en Salta a mí me llamó la atención, sí llueve, no tantísimo, pero absorbe mucho la tierra, sus suelos absorben muchísimo y retienen mucho el agua. Pero algo que están haciendo mucho en Salta es recuperar la uva criolla. Estas uvas rosadas que les llaman ellos, los argentinos, que no es que sea para vino rosado, sino son uvas que dan una tonalidad, uvas tintas que dan una tonalidad mucho más ligera y la capa de color es mucho más leve. Entonces puede ser como si le echaran agua a un vino tinto, ¿no? O sea, pareciera como un vino deslavado. Y le llaman uvas rosadas. Y esta criolla, que en otros lados le llamamos misión, la están recuperando muchísimo. Sí. Porque es el suelo que necesita. Claro. ¿No? Entonces están haciendo unos vinos bastante interesantes y están observando. Sí. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Pude estar allá el año pasado y probamos diferentes vinos de esta uva criolla que dijimos, ok, o sea, están observando. Claro que hay que ir perfeccionando todo esto, pero son también perfiles muy diferentes. Son las ventajas de la experimentación. Exacto. Y eso quizá, yo no te digo que volvamos a la uva misión aquí en Aguascalientes, que bueno, en Ensenada sí se usa la uva misión. Sí. Están volviendo y la están recuperando. Sí. Entonces, quién sabe, ¿no? Podemos volver a ese tipo de uvas, pero también, aunque sean españolas, aunque sean francesas, lo que sea, pues comparar. Pues comparar, claro. Comparar, observar qué están haciendo en otros lados. La uva no es de aquí. Y sí hay que poner atención a las técnicas que usan allá, pero tampoco hay que copiar, porque no es igual. Claro, hay que adaptar. Hay que adaptar. Me llamó la atención algo que yo nunca hubiera pensado, es el largo de tu parra, del brazo en la conducción. Sí. Algo tan básico como, a ver, estamos viviendo un problema de sequía, de que llueve cuando se le antoja, es atemporal, etcétera, pero sobre todo es sequía. Córtale un poquito, o sea, no dejes que crezca tanto tu parra. Córtale la puntita a la parra y deja de crecer, ¿no? Tengo entendido. Sí. Entonces, no dejes que crezca 60 centímetros, que crezca 50. A ver, y con eso te ahorras mucha agua. Claro. Y dije, ¡pum! O sea, ¿cómo? Sí, no, a ver, yo soy fanático de la poda en vaso, para empezar, ¿verdad? Pero necesitas mucho más extensión de tierra, claro, ¿no? Y no hay. A ver, aquí en Aguascalientes estamos manejando normalmente densidades de 3,000 a 4,000 plantas por hectárea. Allá, en Europa, en los lugares en donde no tienen agua, a ver, ustedes teniendo así su referencia de que aquí llueve 600 milímetros al año, allá llueve 150. 150. Y aquí 3,000, 4,000 plantas al año. ¿Cuántas se imaginan que han de plantar allá? 5,000, creo que habías dicho. 1,000. 1,000. 1,000 plantas por Al hectárea. revés, sí es cierto. 1,000 plantas por hectárea. Entonces, a ver, sí vas a diezmar un poquito el rendimiento. Sí, la cosa es cantidad de hectáreas aquí y allá. Pero la calidad se te va a disparar. Eso sí. Es un disparo. Eso yo creo que es, híjole, muy, muy complicado, ¿no? Y es muy difícil a veces convencer a la gente que se dedica a producir uva. Si produces uva de mesa, estamos hablando de otra cosa. Ahí sí, lo que te importa... Sí, ya es diferente, claro. Sí, la cantidad. Claro. Lo que te importa es eso y un poquito el dulzor. Y que aparte estén grandes y jugosas. Exacto. Pero estamos hablando de vino. Volvemos a lo mismo. Tenemos que ver desde el principio. Yo quiero hacer un vino de cantidad de entrada o yo quiero hacer un vino de calidad. Si yo quiero hacer un vino de calidad, no voy a hacer una disposición de plantación tan densa donde no tengo agua. A ver si se puede. Y hay regiones en Aguascalientes que sí tienen agua, pero son pocas. No digo que esté mal que tengan esa cantidad de parras en un mismo terreno, en una misma hectárea, pero hay que tener cuidado, ¿no? Ese yo creo que es lo fundamental. Yo me quedo mucho con el respeto al entorno. Sí.
A la tierra. A la tierra. Y hablabas de ver el vino no solo como una actividad económica, o sea que sí lo es un negocio, al final ¿no? es un negocio. Pero a mí me gusta mucho la frase esa y me cae bien gorda también. La de, si tú te quieres hacer millonario en el negocio del vino, tienes que empezar siendo billonario. ¡Claro! Sí. Pues sí es cierto. Híjole, cómo me cae gorda esa frase, porque digo, a ver, el vino se tiene que ver como un negocio, es un negocio. Sí, tarde o temprano. Y tu perfil diferenciador puede ser la calidad. Si tú tienes menos producción, pues vas a vender tu vino más caro. Hay mercado para eso. Pero siempre lo tienes que ver como negocio. Uh-huh. Porque donde tú estés viendo que yo estoy haciendo mi vino por amor al arte, ya te diste en la torre tú solo. Y entonces sí vas a bajar tu capital. De ser millonario serás. Oye, a ver, entonces hablando de pero que sí es un negocio. Sí se puede ser un negocio. Pero es eso, me quedé con esa idea de que no solo como actividad económica, sino, no sé, un acto de trascendencia, o sea... ¿Social? El vino, más que social, es trascendente. O sea, piensa futuro. Claro. Si quieres mantener quieres seguir produciendo vinos y vinos de calidad... sostenible. Exactamente, hacerlo sostenible. Y obviamente todo esto nos dará ciertos, ahora sí que efectos... que va a influir en la cuestión económica, en la cuestión social y en trascender. Sí. Al momento que tú haces esta viticultura sostenible. Sí, porque a ver, si tú haces caso omiso a todo lo que yo digo, no sé. Si no me escuchas, ya valiste. No, pero... Alejandro Martínez. No es cierto. Pero si no pones atención, pues tu viñedo a largo plazo no va a funcionar. Tarde o temprano te vas a quedar sin agua. Y a ver, desgraciadamente hay un caso de la vida real. Recientemente hubo un problema con Casa Madero. ¿Me escucharon, no? Sí, claro. Como no, fue muy fuerte. Notición. No tienen agua. Sí, estuvo muy fuerte. Casa Madero no son los únicos que tienen derecho al agua. También están los ejidatarios que también tienen sus tierras y que también siembran. Entonces, ¿no? Sí. Y aparte creo que tenían contratos de hace sabe cuántos años y entonces fue todo un rollo, claro. ¿No? Ahí, pero es básico, claro, porque aparte no eres tú solo, ¿sí? Alrededor de ti ¿cuántos hay? Y se está viendo el problema de que a largo plazo tu negocio no está siendo sostenible, que al final eso es lo que significa la palabra, sostener. A lo largo del tiempo. Y a los de alrededor. Porque luego a veces a uno le dicen es sostenible y uno piensa en ondas todo orgánico. Hippies y orgánico, biodinámico. ¿No? Sí, Oye, a ver, pero si nos vamos hablando de biodinámico, lo que pasó en Burdeos, ¿no? O sea, en Burdeos empezó a pasar que la tierra, deja tú de la vid, o sea, en general, de los diferentes vegetales y verduras y demás, empezó a estar tan contaminada porque era como que córrele, produce, dame todo lo que tienes. Como tú decías, el suelo no es una fábrica, ¿no? Lo empezaron a ver como una fábrica y entonces empezaron a tener muchísimos problemas de calidad del producto y tuvieron que tener un freno y ahí viene Steiner, tengo entendido, con toda esta cultura biodinámica, que también ya se ha hecho otro rollo, el Pachamama que decíamos alguna vez. Híjole, yo con esas tendencias... eso ya es otro rollo. Tengo muchas dudas pero también. Sí se frenaron, tuvieron que frenar. Sí. Ya se fueron a tendencias, se fueron a otras cosas, pero regresaron al orgánico, tarde o temprano. Regresaron a respetar la tierra. Sí. En un lugar tan importante como Burdeos, en Francia, ¿no? Sí. Entonces, si no frenas en un momento antes de que la tierra te diga, yo ya no puedo más, ya valió. O sea, frenen antes, ¿no? Sí. Hay que observar antes de que ya esté la herida. Totalmente. Oye, Alex, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje clave quieres dejar a quienes escuchan este podcast o a quienes vayan a leer tu libro? También. Pues yo creo que no se trata nada más de una filosofía sobre la viticultura, y yo creo que se trata de una filosofía de estilo de vida. Si tú tienes un problema, hazte una introspección y vas a encontrar la solución desde adentro, desde aquí. O sea, volvemos a la viticultura. El problema, la solución la tenemos aquí. Y la tenemos desde hace miles de años con la gente que ya estaba antes de nosotros aquí haciendo sus milpas. Cosas y sus milpas. Al menos más de 500, sí. Sí. Entonces, ¿no? Yo creo que ese sería el mensaje, que
La solución a los problemas está aquí, en Exacto. tu tierra, en ti, adentro de ti. Y con lo que hay alrededor de ti. En lo que hay alrededor de ¿no? ti, sí. Exacto, lo que decíamos. Híjole, pues qué interesante. La verdad es que les recomendamos mucho este libro, no solo de Aguascalientes, yo insisto, o sea, te maneja diferentes técnicas de cada uno de los momentos del ciclo de la vid. Y eso se me hizo muy interesante porque manejas cada momento en cómo irlo llevando y en cada técnica que se utiliza. Hablas un poquito de enología también, obviamente lo eres, pero lo puedes aterrizar a muchos lados, sí, no claro. solo a Aguascalientes. Tú lo viste porque eres de aquí y así lo pones, Aguascalientes, tierra de vinos, pero yo lo pondría como el viñedo en general, ¿no? El viñedo. Entonces hay que voltear todos. Yo creo que en todo el mundo hay diferentes circunstancias, diferente problemática, pero el respeto a la tierra es universal. Claro. ¿Dónde pueden adquirir tu libro, seguir tu trabajo? Actualmente está en Amazon, ahí lo pueden encontrar. Está disponible en todo el mundo. Entonces, si ustedes están en Estados Unidos o están en China, lo pueden también adquirir. Y yo estoy en Instagram como Alejandro Martínez Winemaker. Ahí también me pueden encontrar y ahí voy a estar subiendo un poquito de las cosas que estoy haciendo y de mis patoaventuras. Perfecto, perfecto. Pues te va muy bien, mucho éxito. Muchas y gracias por brindarnos este tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Yo la verdad podría estarme horas y horas y horas Ya platicando. sé, pero si Sí. no van a leer tu libro. Pero Sí, sí, no, el libro, exactamente. claro. Hay que dejarles la curiosidad. Entonces Claro, les recuerdo, claro. Aguascalientes, tierra de vinos, manual de viticultura Viticultura sostenible. sostenible. Ese es el nombre del libro. Alejandro Martínez López es quien lo escribe y búsquenlo en Amazon. Porque no hay impresos, ¿verdad? Sacaste No, muy poquito es- impreso. Sí, claro, es impresión a pedido. Es impresión a pedir. Si tú quieres pedir 300 libros, te los imprimo. Pide 300 libros. ¿Cómo no? Si alguna editorial, entonces, pues lo dejamos aquí por ustedes. Muchas gracias, Alex. Gracias. Gracias Muchas por gracias a tu ustedes. confianza Muchas gracias a también ustedes. y por compartirnos todo esto. Muchas gracias a ustedes y muy honrado y muy contento de estar aquí. Perfecto, Gracias. nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana y esto es Rewind. Gracias, Mari. Gracias, Alex. Adiós. Gracias, Mari Bye, bye. Lópezón. Chao. Fotzom. Rewind ha llegado al final. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.